Hola, vamos a continuar con los Naturalia Negozi y con las obligaciones a cargo del vendedor, en esta ocasión en relación con los vicios redivitorios, saneamiento de los vicios redivitorios. La primera cuestión es ¿qué son los vicios redivitorios? Es un defecto físico, inhibe el funcionamiento de la cosa. En ese sentido, es un vicio funcional que impide el uso de ese bien sobre el cual está recayendo el contrato, sea porque lo impide en términos naturales, o sea, para lo que la cosa está diseñada, o lo impide para aquello que se pactó en el contrato. Si yo compro una vaca, por ejemplo, y está enferma, pues eso será un vicio redivitorio si cumple con las demás características que debe tener y pues puede ser impidiendo el uso natural en la medida en la que no es apta para consumo humano, por ejemplo. O puede ser que la haya comprado para jalar un arado, para jalar una carreta, para presentarla en un concurso de producción de leche, bueno, cualquier cosa, siempre y cuando se haya puesto en el contrato, el uso pactado de la cosa será el que determine la calidad de ella y por lo tanto la existencia o no de este tipo de defectos. Pueden ser de origen intrínseco o extrínseco. Lo importante es que el defecto esté, que cumpla con los demás elementos y que el vicio sea funcional, es decir, que afecte aquello para lo cual se espera natural o convencionalmente que pueda servir este bien. Esos requisitos que deben cumplir los vicios redivitorios son la preexistencia, la gravedad y el carácter oculto. Vamos primero con la preexistencia, que se refiere a haber existido al momento del contrato, es decir, el vicio debe estar presente en el momento en que el contrato se perfecciona. No importa si potencialmente, es decir, si ya está, digamos, el germen del vicio, como por ejemplo si ya hay una infección que está comenzando hasta ahora, o si es actual, en el evento de que, por ejemplo, ya esté extendido el agente patógeno que está haciendo que el animal no esté en el estado en que se espera cuando se compra. El siguiente requisito es el de la gravedad, que está totalmente relacionado con el vicio funcional que impida el uso natural o pactado de la cosa, es decir, la gravedad de este vicio debe ser tal que efectivamente afecte ese uso esperado del bien sobre el que recae el contrato. Tiene que expresarse en términos de relevancia, porque obviamente tiene que ser importante para que se considere grave. Y esto es más fácil de entender cuando se hace la analogía o cuando se entiende como un error, especialmente cuando estamos hablando de una afectación de un vicio que impide el uso convencional de la cosa. Justamente el error es una noción falsa de la realidad que hace que el comprador en este caso tenga una idea errónea respecto de las calidades, sean esenciales o sean accidentales de la cosa, que lo llevan a celebrar el contrato que de otra forma no hubiera celebrado, es decir, no hubiera comprado este bien. O, en caso de que sí lo hubiera comprado, hubiera pagado por él muchísimo menos. Esto luego se va a ver reflejado en las acciones que se conceden al comprador frente a vicios redivitorios, sea la acción redivitoria propiamente dicha o la acción de quanti minoris. Si el vicio es redivitorio completamente, inutiliza por completo la cosa y la acción conducirá a la resolución del contrato. Si es de relevancia pero no es redivitorio, o sea, no inutiliza la cosa pero reduce la utilidad que se puede sacar de ella, reduce el uso posible de la cosa, tendremos una reducción del precio. El vicio redivitorio no se trata de lo simplemente desagradable o molesto, sino que se trata justamente de algo que afecte de verdad la funcionalidad convencional o natural de la cosa. Por último, el principio de conservación del contrato, que nos indica que de varias interpretaciones posibles el juez tiene que elegir aquella que mantenga la eficacia del contrato, nos indica que si el vicio es reparable no es redivitorio. Si el vicio se puede reparar, entonces la cosa no tiene su funcionalidad destruida ni inhibida, que se ve representado también en las normas de la Ley 1480 de 2011, que es el Estatuto de Protección al Consumidor, cuando le da al proveedor la posibilidad de hacer las reparaciones sobre el bien en caso de que presente vicios redivitorios. Dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso, puede ser que este daño reparable dé lugar también a una rebaja en el precio que el comprador deba pagar. El tercer requisito
es que el vicio sea oculto. En primer lugar, esto implica que el comprador desconozca la existencia del vicio, porque el vendedor no los manifestó. Esa es la primera. Pues obviamente, si el vendedor no le manifiesta al comprador que la cosa tiene un defecto funcional, el comprador puede no enterarse. Pero adicionalmente se requiere que la simple observación por parte del comprador no haya sido suficiente para que él se diera cuenta de la existencia de este vicio, es decir, que sin incurrir en negligencia lo haya pasado por alto. Y pues obviamente si es un profesional, en el caso por ejemplo si es un mecánico y está revisando un carro, pues debe por razón de su profesión o oficio conocer los vicios que puede tener el carro que está comprando. En cambio, si no tiene esa profesión, pues no puede conocer en razón de su profesión o oficio los vicios y por lo tanto no se le puede endilgar negligencia en caso de que no los haya conocido. Sobre esta base, la Corte manifestó de una forma muy acertada que en el caso de los vicios redhibitorios se tiene que averiguar el conocimiento que tuviera el comprador de ese vicio. Y en caso de que no supiera que el vicio existía, si su ignorancia dependía de su negligencia o no. El siguiente elemento es la buena fe del vendedor. Es decir, que el vendedor no conociera tampoco el vicio. Si el vendedor lo desconocía, tiene que restituir o rebajar el precio. Pero si lo conocía, pues estamos hablando en este caso ya prácticamente de dolo contractual y por lo tanto deberá indemnizar. Una cuestión adicional que se ha planteado en relación con el carácter oculto del vicio es si se necesita un perito por parte del comprador para revisar la cosa que va a comprar. Hay dos posiciones al respecto. Una dice que no se requiere que haya un perito porque lo único necesario es que el vicio sea oculto al comprador según su propio conocimiento, según su profesión o oficio y con una revisión o una inspección superficial. Otros sostienen que si el comprador no tiene el conocimiento suficiente para realizar el análisis de la cosa que va a comprar, es de elemental prudencia contratar un perito, contratar un experto que le ayude a analizar el estado de ese bien. Lo cierto es que el artículo 1915 a lo que se refiere es a que el conocimiento del deudor en caso de que lo tenga le hace responsable si no revisó, pero si no tiene ese conocimiento en razón de su profesión u oficio, no tiene la obligación de asumir los riesgos de los vicios redhibitorios. Y en ninguna parte del artículo establece que el comprador deba contratar un tercero que sí tenga una profesión u oficio que le permita ser experto y por lo tanto revisar a fondo el estado de la cosa. El artículo se basa simplemente en el nivel de formación que tenga el comprador y por lo tanto lo que exige de él es que haya una culpa grave, es decir, que sea extremadamente negligente en el sentido de no hacer una revisión según sus capacidades que le permitan determinar hasta el límite de su conocimiento cuál es el estado de la cosa. No se le puede endilgar al comprador responsabilidad, no se le puede endilgar al comprador que pierda su derecho al saneamiento por evicción por no haber contratado un perito que revisara el estado de la cosa. Basta con revisar, como ya lo había establecido previamente la Corte Suprema y como lo sostiene, como lo establece el Código Civil, basta establecer que la ignorancia no se deba a una negligencia grave de parte de ese comprador. Nos queda el tema de la acción redhibitoria, consagrada en el artículo 1914 del Código Civil. La acción redhibitoria puede conducir a una de dos consecuencias. En primer lugar, la rescisión, si estamos hablando de un vicio realmente redhibitorio, es decir, que inutiliza funcionalmente la cosa, aunque yo creo que mejor que rescisión debería ser resolución, pero pues este es el término que utiliza el código. Y la otra opción es la rebaja del precio, que es lo que usualmente se conoce como acción quanti minoris. Aplica para muebles e inmuebles. En este caso no ocurre lo de la lesión enorme, que solamente aplica para inmuebles. Y por último, en relación con la carga de la prueba, esta corresponde al comprador. Ahora,
Las consecuencias serán distintas dependiendo de cuál sea la época de existencia del vicio. Si el vicio es previo, o sea, si hay preexistencia del vicio, así sea en potencia, estamos hablando de vicio redivitorio y por lo tanto de acción redivitoria. Pero si el vicio se da de forma posterior al contrato, pero anterior a la entrega, es decir, celebramos el contrato hoy, la cosa hoy no tiene el vicio, pero se debe entregar dentro de un mes o dentro de una semana, y en el transcurso entre el contrato y la entrega se genera ese vicio que reduce la funcionalidad de la cosa, ya no se trata de un vicio redivitorio, sino de un incumplimiento de la obligación con las consecuencias en términos de responsabilidad contractual. Bueno, muchas gracias. Hasta aquí los vicios redivitorios del contrato de compra-venta. No olviden suscribirse y darle a la campanita para que se les notifique cuando suba otros videos. Hasta luego.